Hola. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. ¿Qué tal marzo? ¿Todo bien? Esperamos respuesta. Ay, nosotras felices porque vamos a tocar un super episodio que amamos. Yes. Pero, antes que nada, no nos vamos a olvidar de, obviamente, decirles que nos sigan en Instagram como aquelarrelector_. Obviamente también que nos sigan por acá por Spotify, que nos dejen sus 5 estrellitas. Y hace tiempo que no les decíamos nosotras. No, pues. Hace no sé cuántos episodios de pronto me di cuenta que no les habíamos dicho que nos sigan. Yo soy Fernanda. Oh. Me pueden encontrar como Acosta Mármol. Yo soy Mari. Estaba como me escapé con un libro 2, pero, ¿verdad? No les conté. The end of an era. Un día se me ocurrió, a ver, voy a editar el perfil, voy a quitarle el 2, a ver si me acepta. Se lo quité y me aceptaron. Y ahora volví a hacer, me escapé con un libro. Amo. Se acabó la triste historia de la hackeada. Dios. Bueno, no hackeada, de mi cuenta cancelada. Volví a los inicios. Regresamos. Es el fin de una era, pero bueno, todo mejor. Del famoso 2. A veces lo diré por costumbre, pero ya saben que no. O seguro igual se lo buscan, me encuentran. Pues. Está. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, ahorita que estamos grabando, creo que aún no hay título fijo, pero básicamente es de las autoras olvidadas, invisibilizadas, borradas de la época del boom latinoamericano de los 60s. Exactamente. Me parece a mí que en el episodio donde hablamos de las autoras Latam que le están rompiendo, empezamos, si no, a hablar un poco sobre el boom latinoamericano, conformado en su totalidad por hombres. Sabemos también que sigue habiendo gente que dice que las mujeres no escriben, además de que nada más que no sea romance, eso, o que recién ahora están empezando a escribir más. Lo que es cierto es que están empezando a dárseles más visibilidad, pero acá en esta aquelarre sabemos perfectamente que las mujeres llevan siglos escribiendo y la época del boom latinoamericano, es decir, entre los 60s y 70s, ¿no? Aprox, no es excepción. Realmente, o sea, ni siquiera en la actualidad. No. La brecha aún está, Exacto. ¿no? Hay un sismo así entre la literatura masculina, entre comillas, y la literatura femenina. De eso también vamos a Sí. hablar siguiente semana. Adelanto. Spoiler, no. Hoy queremos hablarles un poco sobre esas mujeres que escribieron también a la par de Vargas Llosa, Carlos Fuentes, García Márquez, pero que, como ya sabemos, no obtuvieron ni la mitad del reconocimiento que merecían en su época. Y si bien es cierto que su obra se ha recuperado y va destacando como es necesario que se destaque, igual esto no quita la invisibilización que tuvieron en su momento y que se cuela en realidad hasta la actualidad, ¿no? Con el nivel de reconocimiento que estas escritoras realmente deberían haber tenido y deberían tener. Y esto es raro porque uno pensaría, ay, seguro eran 2, 3 autoras, y no, eran un montón. A mí me costó escoger. Es que dices, wow, ¿por dónde empiezo, amigo? ¿Por dónde empiezo? Son un montón y todas son súper conocidas y yo las había escuchado y no relacionaba que eran de la época, o sea, hay bastante. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se mencionaron a estas autoras? Porque claro, ya, a ver, seguro un hombre me va a hacer mansplaining y va a decir, ay, es que el club de los 4 eran 4 hombres y no sé qué, bla, bla, bla. Pero claro, habían varios anexos que fueron integrándose poco a poco o igual, sin ser del club cerrado ¿cómo se llamaba el club? El boom, pues, ¿no? Claro, un nombre tenían, por ahí lo mencionaban, ¿qué importa? Da igual. Claro, eran 4. Pero luego fueron otros como que, tú también. Era como un club bien social, bien selecto, horrible, ¿ya? Pero ¿por qué no estaban estas chicas? Porque estas chicas se relacionaban con ellos, habían amistades, se conocían, no eran como que una X del otro lado del mundo. Entonces eso es lo que me molesta, que se conectaban. Incluso muchos de estos hombres del boom se inspiraron en ellas siendo contemporáneas. Eso. ¿Qué fue? Habían amistades, habían romances, había de todo. Había un reality show del boom de los 60. Necesitamos. Es que había de todo. Y es como que, ¿por qué no las incluyeron? Sí. Hay algo que sí quisiera mencionar antes de empezar, ¿no? Que es que hay muchas de estas mujeres, pero incluso de las que sí conocemos, ¿dónde están las mujeres racializadas?
Yes. Yo les juro que yo he tratado de buscar, obviamente dentro de mi conocimiento que también es limitado y siempre lo será. De verdad que yo no encontré ninguna. No sé si tú sabrás de alguien o ustedes sabrán de alguien, pero eso me faltó, ¿no? Y me hizo mucho ruido. Y como también en algún momento les mencioné de este libro Vindictas, ¿no? Es una recopilación de varias de estas mujeres que de hecho fueron invisibilizadas y que tratan de recuperar. Pero de nuevo, tenemos a un montón de mujeres de muchos países diferentes. Todas son blancas. Y de capital y con ciertos privilegios. Eso también, otra cosa. Sí, eso también es importante mencionar. Sí he encontrado a una de la que voy a hablar que es indigenista, pero no es indígena. Ajá. Entonces, claro, de repente hay estas cosas, pero claro, no llega a ser, o sea, no es pues. No. Puede tocar el tema bravazo, chévere, que concientice, pero no es porque... Claro, ya, bien que estés hablando de eso, pero ¿y dónde están las mismas personas que lo podrían contar desde la primera persona, no? Exacto. Eso. Importante. También, aclarando. Así que por eso, ¿no? Si tienen alguna autora, por favor, díganos que realmente... Para conocerla, sí. Sí, queremos saber y quizá sale un segundo episodio, ¿no? Sería increíble, ¿no? Poder tener son suficientes. Un montón. Ajá. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Mari. Bueno, yo voy a empezar hablando de una de mis amores, Elenita Garro. Ella nació el 11 de diciembre de 1916, sagitariana como yo, así que estoy segura que en un universo paralelo hemos sido contemporáneas y BFFs. Oye, tenemos varios Sagitarios, yo también tengo Sagitario. Es un signo de escritoras, ¿ok? Y bueno, ella ha sido considerada también como la eterna negada de este clubcito de puro calzoncillo, porque ella tenía dos cosas en contra. Entre comillas, que no deberían ser en contra ya, pero sí le jugaron en contra, y es que se casó con el maldito de Octavio Paz, y segundo es que justamente estaba en contra del gobierno, porque el gobierno había hecho algunos abusos contra los indígenas, y la academia, al apoyar el gobierno, ella estaba en contra de todo lo que era la academia. ¿Quiénes eran la academia? Hombres de literatura. Entonces era como que la amiga Elena Garro vetada, ¿no? Por eso tuvo que irse de exiliada a Europa, y creo que hay un episodio en el que hablamos de ella. Sí, ahí les cuento todo el chisme, pero, o sea, ella tenía esas dos cositas en contra. Ajá, es el episodio 24 de Masculinidades Tóxicas y separar al artista de la obra. Yes, ahí el chisme. Pero fuera de eso, o sea, obviando sus relaciones, pucha, fue piña al juntarse con Octavio, no, ni siquiera piña, porque no es su responsabilidad, ¿ok? Pero, claro, se juntó con Octavio Paz, tenía en contra a los hombres de la academia y le negaron todo porque ella, hasta el día de hoy, es considerada como una de las mejores escritoras mexicanas del siglo XX. Y como muchas mujeres de su época, sí, pues, fue excluida no solo por ser mujer, sino además por todo esto. Pues no se divorcia de Octavio Paz, básicamente la pone en la lista negra, más la academia, que eran todos sus amigos, ya. O sea, tenía todo en contra. Y además, esto que hablaba, ¿no? De que había muchos romances y amoríos, también en algún punto ella fue amante de Bioy. Claro, el esposito de Silvina. Claro, eso no tendría por qué ser un determinante para que tu obra sea buena o mala o se publique. Porque hombres escritores infieles, miles, millones. Su roche, su vida, pero claro, para ella sí fue un factor desde su posición política. Y sus amores le jugaron en contra. Ya, y además que también siempre se le atribuye esto de que fue la creadora del realismo mágico. Mucho antes que Rulfo, mucho antes que Gabriel García Márquez, ¿no? Con su libro Recuerdos del Porvenir. Le quitan ese crédito, ¿por qué? Porque les dio la gana, porque misóginos, machistas, no. Imposible que ella, Elena Garro, una mujer que tuvo de amante a Bioy Cáceres, imposible. Y para esto, una anécdota con este libro es que ella lo estaba escribiendo y cada vez que Elena escribía algo, confiaba en su esposo, ¿ya? Y le enseñaba, oye, mira, lee mi escrito. Y la forma de castigarla, Octavio Paz, cuando escribía algo feo, era quemando sus manuscritos. ¿Qué? Los quemaba. Se los tiraba a su fogón, su chimenea, no sé cómo se llama, los lanzaba ahí. Entonces, no, eso está mal. Y ya después, cuando se divorciaron, ella dijo, seguro que mucho de lo que escribí no estaba mal. Claro. O sea, era más bien los celos. Exacto. ¿No? Y pasó esto. En una de estas, ella estaba escribiendo Recuerdos del Porvenir y dijo, no me gusta lo que estoy escribiendo. No, lo voy a quemar. Y ella misma, antes de que lo queme Octavio, lo quemo yo. No. Lo quemó. Y su hija fue quien rescató los papeles y por eso ahora está publicado y es tremendo libro, ¿no?
este libro lo que tiene de realismo mágico es que es un pueblo mexicano y el tiempo está suspendido. Y ya, pues hay 3 jóvenes que van a luchar contra los militares y todo esto, pero la magia está en la temporalidad, que es con lo que juega esta historia. Y es algo que, no sé, pues de repente ciencia ficción de ahora yo diría, sí, abórdenlo, pero en esta época, no sé, no he visto algo parecido. Entonces me parece locazo hacer una obra así de amplia sin tiempo. ¡Qué increíble! ¿Cómo explicas eso? Sí. ¿Cómo explicas cómo? O sea, y lo iba a quemar. Y lo iba a quemar gracias a su hija, a Elena Paz. Y para colmo, lo rescataron todo y se va a Nueva York, ¿no? Para que lo publiquen y todo. Y lo pierde en el baúl que había llevado al viaje. O sea, ese manuscrito estaba, pero que quería irse. Ya finalmente lo encontraron todo y se publicó. Poco faltaba para todo que chancadito, no. El manuscrito quemado. Pobre manuscrito. Ahora, si bien su mejor obra es Los recuerdos del porvenir y es como que lo más emblemático de Elenita, también escribía cuentos y poesía y muchas cosas más, y cartas, pero ahora llegaremos a eso. Pero uno de los cuentos que yo sí quiero recomendarles y con el que pueden empezar a leer a Elena Garro es La culpa es de los tlaxcaltecas. Ese es muy bueno porque ahí también se habla de, no sé si conexión ya, pero ella apoyaba mucho este movimiento indigenista, ¿no? Entonces ella tenía esto de que se iba a los pueblitos, de repente ahora suena muy hippie, ya muy de blanco Salvador. Sí, pero ella iba y hacía estos cuentos tratando de que más personas conocieran lo bonito que había y no estuvieran en contra, porque el gobierno de ese tiempo, sí, pues quería bajarse a todos, no, que no saben, que no sirven. Entonces, a través de los cuentos ella trataba de salvar la cultura, la historia, porque seguramente faltaba lo que tú dices, la representación y personas indígenas que escribieran sus propios escritos, sus propios cuentos. No sé si ellos manejaban la oralidad, no, eso no lo sé. Pero claro, tenía que ser, sí, Salvador Blanca, la Elena. Bueno. Pero ese cuento sí lo recomiendo un montón. Y además, mientras buscaba info de Elena Garro, me encontré con una joyita que sirve para todo el episodio, ¿ya? Porque también habla de Clarice Lispector, de chicas de las que va, de chicas pericas de las que va a hablar Fer. Y es un docuficción que hizo un canal argentino y está en YouTube gratis para que todos lo vean y se llama Impriman Leyenda, ¿ya? Y es como una serie de 4 capítulos de media hora, son súper gorditos, donde reabren este debate del boom de los 60, lo enfocan desde una mirada más crítica, ¿ya? Desde una mirada también mucho más, ya más moderna. Y en este documental participan algunos escritores que hay vivos del boom. Mario Vargas Llosa creo que es lo único que queda, pero lo enfocan en partes precisas. Porque también entran personas del mundo editorial, autoras actuales, autores nuevos. Está Martín Cojan, y hay varios que dan su punto de vista, pero ya más moderno, ¿no? Y hablan de estos autores clásicos del boom, los anexados, y de las autoras que no estuvieron, y dan sus teorías de por qué no estuvieron. Y es bravazo, o sea, es cortísimo, es bien satírico, es bien... Hay musical, o sea, es random, es rarazo, pero explican varias cositas como si les interesa el boom, pueden como que entender algunas cosas más. Está súper chévere, así que lo recomiendo muchísimo. También hablan de la Silvina Ocampo y bravazo. De Elenita he hablado bastante en el episodio 24. Entonces, si quieren más chisme, vayan para allá. Y solamente terminaría esto de la Elenita diciendo que menos paz y más garro, amigos. O sea, amo esa frase, un polo que diga eso necesito. Hagámoslo. Sí, necesito un montón. Y eso, ¿no? Destacar que fueron mujeres que estuvieron muy cerca de los hombres del boom. O sea, claro, fue pura misoginia que no las incluyeran ni como anexas. Malazo, los odio. Y ya, para terminar, quería leerles un extractito de las correspondencias que se envió ella con Bioy Cázares. Potente. El cielo está clareando y ya se divisan los campos amarillos de colza. Escucho a la gente moverse en sus asientos, desesperarse, hablar con murmullos, pues todavía es temprano. Algunos viajeros pasan intermitentes por el pasillo y se giran a verme. Es una tontería, pero me siento expuesta ante ellos, ante cualquiera que pudiera pasar brevemente su mirada en estas hojas que son para ti. Con la claridad de la mañana, algo de pronto se fractura. Ya lo dijiste tú, estar enamorado es algo íntimo, que no soporta la luz de afuera. Entonces me doy cuenta de qué es lo que realmente nos separa. No la distancia, no tu vida privada y la mía. No la indecisión, sino lo cotidiano que no compartimos. Las pequeñas cosas que no miramos juntos.
los gestos diarios que secretamente nos cambian para llegar a ser aquello que seremos. No es un reproche, es tarde para eso. Eso es lo que quiero conservar a esta Elena que te ha amado por breves e intensos momentos y siento que comienza a despedirse de mí. ¿Será que a ti también te sucede? Temo saber que solo hemos podido amarnos con torpeza. Se separan, amigos, se separan. Oh. Fuerte. Tiene sus, o sea, es realismo mágico, poeta, unas cartas hermosas. Imagínense recibir una carta así. Ay, me muero. Encima para terminar, uy, no. La amo, sí. Vuelvo. Regreso al tóxico. No. Hablando de mexicanas, les quiero hablar de otra mexicana, que es de hecho una de la que no he visto mucho. Entonces por eso también quería hablar de ella, y es Adela Fernández. Yo empecé a leer sus cuentos porque quería hablar de ella, y qué sorpresa, son cuentos muy cortitos pero potentes y son muy buenos. Todavía no he terminado el libro de cuentos completos, pero he leído varios y de verdad que recomendadísimos. Aparte de mexicana, acá tenemos a otra Sagitario. Ella también es Sagitario presentes. Y bueno, también fue cuentista, dramaturga, ensayista, guionista y directora cinematográfica. O sea que acá tenemos a varias también multifacéticas. Directora también como su padre, que fue Emilio Fernández, que se le conocía como Emilio el Indio Fernández. No sé si tú habías escuchado, pero yo dije, ok. Pero al parecer sí, o sea, fue bastante reconocido. Bueno, voy a llegar a eso. Me parece, después de haber leído algunos de sus cuentos, como les dije, y de hecho no escribió tampoco mucho, que esta mujer empezó a escribir terror social mucho antes que las mujeres de las que hablamos ahora. Y esto me parece muy interesante porque yo quisiera saber si, por ejemplo, Fernanda Melchor se ha inspirado en algún momento en esta mujer, siendo también mexicana, ¿no? Como ella, entre otras también autoras, ¿no? Pero se me ocurre ahorita decir Fernanda Melchor. Sus textos están plagados de los temas que a ella más le interesan, ¿no? Que son antropología, de nuevo acá tenemos el indigenismo y mitología. De hecho, estuvo rodeada durante su vida de estos temas, ¿no? Porque trabajó ella también en muchas comunidades indígenas junto con el Instituto Nacional Indigenista de México. Ella era antropóloga. Lo primero que publica la autora es una edición autopublicada. Aquí vamos con las autopublicaciones. ¡Qué cool! Ajá, es que lo máximo esta mujer realmente. Esta primera edición fue El hábito por la rosa, que la publicó en 1975. Esta edición fue un tiraje, bueno, como podemos asumir, bastante reducido. Fue experimental e híbrido, y este libro contiene cuentos que se encuentran en el borde de lo real y lo irreal, de la fantasía, de lo weird. Me encanta. Y eso que escuchamos ahora bastante, ¿no? Y acá tenemos a varias. Estas son pioneras y yo no puedo evitar preguntarme ¿quiénes han leído a estas mujeres y no lo están diciendo? Nosotras, pero sí lo estamos diciendo. Ajá, exacto. Sí, nosotras jamás nos guardaremos a una escritora increíble. Yes. Ténganlo por seguro. Y también escribió poemas. Como podemos asumir, su debut como autora no tuvo una gran acogida, y sin embargo en la actualidad sus cuentos más leídos son precisamente los de este primer libro que publicó, que están obviamente también dentro de la antología, bueno, no antología, dentro de sus cuentos reunidos. En 1986, Adela publica su segundo libro, Duermevelas. Este ya es un poquito como después del boom, ¿no? Pero obviemos eso, ¿ok? Leámosla igual todo. Leámosla igual. Y bueno, esta vez Duermevelas lo publicó junto con una editorial independiente llamada Catún. Esta mujer, autopublicación independiente, la amamos. Clarísima, la tenía, La tenía clarísima esta mujer. Es que también, estas mujeres caen también. De ellas encontré varias entrevistas. Inspiran un montón, sí. Qué bestia. Yo de verdad que después de aprender sobre estas mujeres me quedé súper inspirada. Esa es una buena palabra, sí. Y bueno, en esta publicación, Duermevelas, se recuperan los cuentos de su primera publicación y también continúa con el proyecto, siempre manteniendo la esencia y la relación entre los relatos, el limbo entre el sueño y la lucidez,
el territorio intermedio perfecto para lo desconocido y lo terrorífico. O sea, acá tenemos, pero es que los comienzos del terror social, realmente, latinoamericano. Una década después de su segunda publicación, bastante tiempo después, no publicó mucho, Adela saca un tercer libro de cuentos llamado Vago Espinazo de la Noche. Esta edición la publicó junto a Ediciones de la Correa Feminista. Me encanta. O sea, por Dios, autopublicación, editorial independiente, editorial feminista, o sea, este fue un tiraje de 500 ejemplares nada más, de nuevo, ¿no? Las editoriales independientes, las autopublicaciones, acarreando la cultura de países en donde el heteropatriarcado ha dejado que se pierda la oportunidad y el rastro de tanto material literario. Literal. ¿No? Como les había dicho antes, Adela fue la hija de un director y actor reconocido en México, ¿no? Emilio, el Indio Fernández, como le decían. Y hay que ver incluso con ese privilegio, ¿no? Con ese privilegio de ser la Nepo Baby. Realmente. No se le dio el reconocimiento debido, ¿no? Como la Sofía Coppola, que tiene reconocimiento, claro que sí, pero porque ha comprobado, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Porque lo merece, ha comprobado con sus entregas el talento que tiene como directora, ¿no? Incluso con estos privilegios, con estos atajos, igual, ¿no? Es como, tienes que probarte, y está bien, ¿no? Que se hayan probado y que lo hagan, pero pucha. Bueno, es importante resaltar que estas mujeres, por ejemplo, de las que vamos a hablar, a pesar de haber sido invisibilizadas hasta cierto punto en su momento o incluso en la actualidad, lo que lograron lo hicieron también gracias a sus privilegios, ¿no? Adela por su papá, las demás lo mencionaré, ¿no? En su momento. Pero ¿y qué pasa con las que fueron invisibilizadas por completo? De ellas no podemos hablar, como les decía al comienzo. ¿Dónde están las mujeres racializadas? Porque simplemente, bueno, no tenemos la información, no ha llegado a mí, he buscado aparte, ¿no? Incluso buscando activamente no ha llegado. Y esto es clarísimo por un sesgo, ¿no? Que a pesar de nuestra intención de descolonizar y descentralizar nuestras lecturas. Y bueno, y hablándole justo de esto, de lo del papá y el privilegio y tal, incluso hasta ahora, la mayor parte del contenido que encontré sobre Adela es contenido hablando de la hija de el Indio Fernández, ¿no? Y hablando del papá, principalmente, siempre esta necesidad de, si hay un hombre, entre comillas, más grande, bueno, siempre va a ser más grande, y siempre tienes que, o sea, ligarlo, porque si no, no tienes la atención. Pues, siempre tienes que estar a su sombra. Exacto. Nunca puedes brillar por ti, porque da igual porque los demás autores... ¿Qué importa quién fue su mamá, quién fue su papá? Pero claro, si eres mujer, sí, pues, la hija de, la esposa de, la hermana de, la prima de, tercera prima, prima en tercer grado de... bueno, yo sigo con mexicanos. Mexicanas también privilegiadas, bueno, otro tipo de privilegios, ¿no? Pero también, sí, me he dado cuenta que, sí, pura mexicana después de día, fallé con Latinoamérica. Y esta mexicana es una que yo me moría por leer. Y ya, por fin se logró. Rosario Castellanos. Sí, no sé si es relevante, pero es Géminis. Me encanta. Es Yo siento que sí es relevante. Recontra sí. Y bueno, para empezar un poco con su historia, ella sí venía de una familia con bastantes privilegios. Tenía un hermano. Su hermano era el hijo favorito y muere prematuramente, muere chiquillo. Y ella vivió con esta culpa de que su hermano haya muerto. Y vivía con esta culpa no porque ella hubiera hecho algo, sino porque sintió ese favoritismo de sus papás hasta el final. Y ella decía, me apena un montón que se haya muerto él y no yo. Y esa era parte de la misoginia con la que creyendo que siempre iba a estar bajo la sombra de su hermano, ¿no? Porque ella era como que, ¿y cómo estás? ¿Y cómo están tus papás por tu hermano? O sea, más allá del interés que uno pueda tener por preguntar, era como que recordarle todos los días que ella seguía viva y su hermano no, y sus papás hubieran preferido que fuese al revés. Entonces, crecer con eso ya te genera muchas inseguridades de tus capacidades. Y ella, sí, pues, como una persona con inseguridades, sueles casarte con un hombre que no te suma, sino que te da más inseguridades. Este es el caso de Ricardito Guerra. Icónico su apellido, sí. ¿Qué hizo por su vida? Ni sé, ni me importa, porque aquí hablaremos de Rosario Castellanos. Si fue famoso o no, vete a saber. Ya, aquí sí es una apreciación bien personal lo que voy a decir, porque la quiero mucho a ella, porque la forma en la que escribe y expresa es tan bonita, la forma en la que describe sus sentimientos, sus poemas. También escribe no solo poemas así tipo
poema, sino prosa, pero como que bien apoemada, no sé los términos, pero escribe bien bonito, es bien poético todo lo que pone. Yo me atrevería a decir que es una de las poetas más bonitas que he visto, bonitas en forma de su narrativa, y que hasta te cambia la percepción de las cosas y ves un crecimiento dentro de sus poemarios. Tiene un poemario que se llama No eres tú. Si estás en fase de desamor, léelo y te vas para arriba. Realmente te vas para arriba. En este poemario se habla mucho de la idea errónea que tenemos de la pareja romántica, ¿no? De cómo concebimos el amor romántico. Y habla también de la complejidad. En la poesía se suele hablar, entre comillas, ¿no? De lo bonito que es estar enamorado, el romance. Y también se habla del desamor, pero no se habla de lo complejo que es llevar una relación, de lo que implica llevar una relación, de cómo hay altas y bajas y uno decide quedarse en la relación. Y Rosario lo describe súper bien. Ella decía más bien que también hay que defender mucho esta individualidad que te hace ser tú, porque si das todo por tu pareja, que es lo que ella hizo y le pagaron mal, te vas al tacho, pues. Se va tu pareja y ¿qué eres? Eres el apéndice de tu pareja. Entonces ella, a raíz de esta infidelidad de Ricardo Guerra, oh sorpresa, otro hombre infiel realmente, se pone a reflexionar sobre esto. Cuando leí este fragmentito que les voy a leer ahorita, la piel se me puso de gallina, no sé por qué. Es muy bonito, ¿ya? Además de este poemario, otro de los libros que más me gusta, porque soy una chismosa, perdón, son las correspondencias que ella se enviaba con su esposo Ricardo. Y son cerca de 90 cartas en las que empiezan sus cartitas del gileo cuando estaban saliendo. ¡Ay! Se ven las cartas cuando formalizan, cuando se casan, cuando están mal, porque, bueno, yo no sé, será cosa de escritores, ¿no? Uh-huh. Estoy mal con mi flaco, voy a escribirle una carta. Querido. Bueno, y también de escritores, ¿cuándo? Pues, ¿no? Cuando la computadora. Pucha, buen punto. Oye, eso se ha perdido por completo. Recontra. Uh-huh. Tienen cartas hasta cuando estaban en proceso de divorcio. O sea, puedes ver... Es la versión de esta película de Noah Baumbach, Historia de un matrimonio. Eso. Es eso en cartas. Se ve desde toda la etapa y cómo terminan. Y es durísimo porque en algún punto todas hemos sido Rosario, a mayor o menor magnitud, pero hemos estado ahí. Y es como que es fuerte. Les voy a leer para que lloren conmigo. Esta es una carta que ella le escribe a Ricardo. ¿No le ha pasado nunca eso de sentirse inexistente? Me dirá usted que se ha sentido inexistente, que es mucho peor. Pues en mí, esa inexistencia es una mala costumbre adquirida en mi infancia. Sucede que yo era flaca y horrible, pero tan flaca que ya casi no tenía cuerpo, y entonces me sentía yo vagando por el aire, como un puro fantasma. Luego, en las noches me dedicaba yo a soñar que estaba muerta, y al día siguiente no podía acertar sentirme viva. Después engordé, después dejé de soñar a esas muertes, pero la sensación de ser un fantasma, de estar a punto de desvanecerme en el aire, persiste. Y como la existencia se la dan los demás al pensar en uno, mi existencia la recibo de usted. No me diga que me olvida, porque auténticamente me mata. No. O sea, eso le escribe cuando ya él estaba siendo infiel, ¿no? Por eso ya llega a la reflexión de que no seamos un apéndice de nuestra pareja. Uh-huh. Respetemos nuestra individualidad y todo, porque realmente ella no se concebía viva, no concebía la vida sin su Ricardito Guerra. Luego de esta carta vienen cartas como que un poco más de ya, te suelto, te perdono, amigo, todo bien. Hace que nos cuestionemos de dónde viene ese sentimiento de tristeza. ¿Realmente estás triste por un hombre o estás triste porque te enseñaron que debes estar triste por un hombre? Para pensar. Después ya ella siente la liberación y todo, pero bueno, tiene que pasar por un proceso, ¿no? Y eso, ese libro sí lo recomiendo. Si les gusta el chisme, si les gusta así romanticones y todo, léanse el libro Cartas a Ricardo, que es la correspondencia más romántica y hermosa que van a ver en todo el mundo. Y aparte también escribió otras cosas, como por ejemplo, Mujer que sabe latín. Este libro es una obra que ella tiene ya de corte un poco más feminista, porque de hecho el título viene de esta frase súper clásica de mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. O sea, mujer que sabe mucho, como que mejor que no sepas, mañana. O sea, horrible. O sea, entonces, inteligente, bueno, no va a tener marido, muy inteligente. Exacto. Sí, calladita también es más bonita. Literal, eso. Este libro sí, no lo he leído, está en mi lista de libros por leer, pero básicamente son ensayos donde habla de forma irónica y reflexiva sobre el rol de la mujer en los siglos XIX y XX, y también hace referencia a muchas otras autoras feministas de la época para expresar esta postura. Tengo fe de que por ahí pueda haber como que referentes de mujeres indígenas o racializadas de México, ojalá. Pero bueno, eso, ¿no? Que también
Sí, pues tenían su feeling, pero también como que, ok, vamos a bajar el patriarcado, porque sí, me encanta. me encanta esas dualidades de esas autoras, porque así es, o sea, un día una está sentimental y también tiene romances, y bueno, por desgracia nos gustan los hombres, pero también queremos un amor, un mundo igualitario, igualdad de derechos, ok, ya, basta, sí. Dato curioso, hay una peli mexicana que se llama Los Adioses, donde relatan la vida de Rosario Castellanos. Hay peores, pero me parece un poco mala porque justo reduce todo lo que hizo Rosario a su romance con Ricardo Guerra. Literalmente todo lo que Rosario criticaba, en la peli lo hacen, la vuelven un apéndice de Ricardo. Un hombre, seguro. No he visto, pero tampoco me sorprendería que una mujer, chama, esto también me pone sad, porque a veces también son las mujeres privilegiadas las que estudian cine, entonces no entienden que uno puede ser muchas cosas y solo te encierran en esa parte de la historia. Y chévere, porque fue una parte de la historia que sí pasó, pero si la finalidad de la película es acercar a esta autora a más gente, habla también de lo demás, aunque sea menciónalo, claro. ¿No? O sea, su lucha indigenista, Rosario Castellanos era indigenista porque una vez que falleció su hermano, sus papás dijeron como que ya, bueno, tú no eres tu hermano, que te cuide la nana, y su nana era indígena, y ella fue quien la cuidó y quien la acercó, quien la llevaba a su pueblo de vacaciones, entonces de ahí ella genera esta relación. Trabajó bastante por ellos, desde sus privilegios, desde su blanquitud, obvio, le importó, trabajó en eso, hizo ensayos de feminismo, sus obras, y no me van a decir que solamente, escribía cartas tristes para Ricardo Guerra. Eso me molesta un poco. Reducir. Sí, ¿no? Me molesta un montón. Así que bueno, y otro dato curioso, murió súper joven, murió a los 49 años, porque salió de la ducha a apagar una lámpara y se electrocutó. Salió de la ducha con los pies mojados, apagó una lámpara y tengan cuidado. Ahora yo vengo, nos movemos de México y entramos a Uruguay. Yo muchas escritoras de Uruguay no he escuchado, pero una de ellas es Armonía Somers. A mí me recuerda mucho a Armonía 10. Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos. Hoy de nuevo se equivoco mi corazón. Nada que ver, pero me encanta. Me encanta. Pero es que qué nombre para hermoso, realmente. De hecho, Armonía Somers es su seudónimo, pero sí se llamaba Armonía. Nada más que su apellido era Echepare. Armonía Somers nació en el 1914 en Uruguay y se dice de ella que es un misterio y un milagro. Amo. Ajá. Ajá. Y como les dije, ¿no? De Armonía Somers es el seudónimo con el que publicó desde un principio y obviamente, como lo estamos pensando una vez más, y especialmente porque desde un principio fue publicada con un seudónimo, empezaron los cuestionamientos sobre si en realidad la persona que había escrito La Mujer Desnuda, su primera publicación, había sido escrita más bien por un hombre. Porque inaudito imaginar que una mujer podría escribir así de bien, ¿no? No, pues imposible. Ajá. Fue ella misma la que decidió usar el seudónimo con la intención de separar su trabajo como pedagoga de su trabajo como escritora de ficción literaria. Y acá hay un tema curioso, para mí al menos, porque en otros lugares como Perú, por ejemplo, ¿no? Pasa que hay mujeres reconocidas por la educación y la pedagogía, y ahora nos venimos a enterar de pronto de que efectivamente también escribían literatura, ¿no? Era al revés. Exacto. Pero con Armonía pasa lo contrario. Usualmente se olvida en la actualidad su lado ligado más a la pedagogía. Ella estudió para ser maestra y pedagoga y de hecho fue una pionera de los textos de la pedagogía, no solo en Uruguay, sino en América Latina. O sea, importante, sí. Ella desarrolló una línea de investigación donde indaga en el tema de la educación de infancias y adolescentes en torno a la delincuencia también, cómo se asocian estas dos caras y sobre la manera en la que se comunican y aprenden en un entorno de violencia, pero esto más hablando sobre tumulto social, ¿no? de la época, no de violencia en casa. De hecho, eso también lo lleva bastante a sus textos literarios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir justo que cuando estaba investigando sobre Armonía, vi en más de una fuente que su pluma ha sido calificada como extraña, sarcástica e irreverente. Y se le compara con la pluma, lo que te estaba diciendo el otro día, con la pluma de Lautréamont, que es justo uno de los autores que María Ángela Ugarelli me toca ella. Nos dijo que
le han servido de inspiración para ella en el episodio donde conversamos con ella. O sea que por ahí podemos ver una línea más o menos también, ¿no? Del estilo de Summers. Bien extraño, bien raro. Hay algo que sí tengo que decir, que es que no es fácil leer a Summers, definitivamente. Cuesta un poco al comienzo también adaptarte más o menos a lo que quiere decir, pero... ¿Quién quiere lo fácil? Exactamente. ¿Quién quiere lo fácil? No. Pero bueno, regresemos a su primera publicación en 1950, que fue La mujer desnuda. Esta fue publicada como parte de una revista o folletín de la época, que en su primera y segunda edición tuvieron tirajes de nuevo muy reducidos. Lo increíble es que a pesar de esto, este libro causó bastante trémulo entre la gentita de la literatura uruguaya del momento. Al parecer, la gentita, ¿no?, se leían entre ellos, los escritores se leían, se apoyaban, iban a las presentaciones del otro, las charlas de los colegas. Entonces, por eso, a pesar de haber sido pequeña, igual, la cantidad de gente que la leyó y que llegó a este texto, siendo el círculo de literatura tan pequeño, en realidad, como los círculos de literatura en Latinoamérica en su mayoría, ¿no?, con pocas excepciones, causó todo un revuelo, donde hasta se llegó a decir que la persona que había escrito el libro era un erotómano, y obviamente hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque ella toma mucho el tema de la sexualidad también, especialmente en esta primera novela. Esta novela, a ver, para que se enganchen, trata de una mujer que a los 30 años un buen día decide cortarse la cabeza. Casual. Cuando se la vuelve a colocar es cuando comienzan los cambios en las vidas de los habitantes de su pueblo, de la casa a la que fue a decapitarse. Entonces ahí, o sea, ya no nos damos cuenta de que ahí nada tiene sentido, ¿no? Claramente, o sea, la mujer se cortó la cabeza, la vio, se la volvió a poner y ahí comienza la historia. Normal, no pasa nada. Tocan muchos temas sexuales, es un tema con esta mujer que estaba por ahí andando y que seducía a los hombres, ¿no? Entonces por eso también, y con el hecho de que era un seudónimo, todas las cosas que se dijeron. Como dije, ¿no? Es cierto que la lectura de Armonía puede resultar en un principio un poco pesada, un poco confusa, pero su pluma tiene una perspicacia y una inteligencia tan aguda que cuando la vas entendiendo vas cada vez disfrutando más de su extrañeza, te cautiva, porque no cuenta las cosas de la misma manera, se enreda con las palabras y está bien porque esto ayuda y se apoya, ¿no?, en toda la rareza que se le atribuye a la autora. Como dije, sus textos contienen muchos temas de sexualidad, de violación incluso, ¿no?, lo cual tuvo bastante controversia. Y de hecho, y con esto ya termino, no hay muchas fotos ni ningún video o grabación de ella. Eso es lo locazo. ¿Por qué? Porque no le gustaban las fotos ni los videos. Ella no dejaba que le tomaran fotos o que la grabaran. Y también porque le gustaban que las entrevistas sean escritas. De hecho, ella pedía las preguntas y se tomaba su tiempo para contestarlas, también porque estaba harta de que le hicieran las mismas preguntas de ¿por qué tanto sexo? ¿Por qué el erotismo en la infancia? También en el libro que yo he leído, aparte del cuento que está en Vindictas, porque hay un cuento de Armonía Summers en Vindictas, leí el tríptico darwiniano, que son cuentos. Es un real tríptico darwiniano que son 3 cuentos bien darwinianos en todo el sentido de su palabra, ¿no?, de la humanidad, de la evolución y todo esto. Y al final tiene una entrevista a Armonía Summers. 13 preguntas a Armonía Summers. Entonces acá, o sea, yo una vez que leí esto de que a ella le gustaba que le den las preguntas para pensarlas y poder escribir, y de pronto acá tengo una de esas, fue como hermoso. O sea que este libro recontra recomendadísimo, porque aparte de tener cuentos geniales, increíbles de esta mujer, tiene al final esta entrevista de la editorial El Cuenco de Plata. Por favor, lean Armonía Summers. Necesito. Y ¿sabes qué me parece bacán? Su personalidad. Es que es una mujer extraordinaria. Exacto. Que haya, o sea, no me imagino a otra escritora diciendo, no me tomes foto, mándame las preguntas y si quiero te las respondo, espérame un mes. O sea, me encanta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto, y eso es lo que se le daba la gana. Y en ningún momento, en nada de lo que yo he tenido que ver, gracias al cielo he visto a ningún hombre agarrado de ella, porque esta mujer brillaba
sola Me y encanta. Era el sol. Brillante el sol realmente. Me encanta. Sí. Ay, yo termino con Amparito Dávila. La amo mucho, lo siento. Siempre tengo que volver a ella. La Amparito, sí, pues, se le relaciona mucho con el terror, con la locura, con la muerte, con lo tenebroso. Pero yo ahorita les voy a hablar de un Amparo desde una perspectiva del amor. Ya he hablado de Amparo en varios episodios, ¿no? Pero escribió esto. No basta saber que el amor existe. Hay que sentirlo en el corazón y en todas las células. Una romántica. Y empiezo con este fragmento porque sí, quería dejar en claro de que sí, lo que ella escribía era una suerte de, no sé si terror social o inicios de cosas fantasmagóricas, fantásticas de la época, pero si nos ponemos a chequear bien, o al menos en las últimas releídas a sus cuentos que le he dado, sí, muchos de sus cuentos tienen personajes femeninos fuertes, muchos otros tienen a personajes masculinos, y en ambos casos, muchos desencuentros que pasan en las historias se originan por causa de amor o de desamor. Son noviazgos que no terminan en el altar, son relaciones tóxicas, matrimonios infelices, parejas aburridas, parejas que cayeron en la rutina, infidelidades, parejas que no podían tener hijos. Al final es un tipo, no el amor al que estamos acostumbrados, pero el amor también puede causar ciertas cosas en las personas, en las relaciones. De eso también habla. Y ya que luego le mete lo fantástico con algún personaje macabro, con alguna muertecilla loca, ¿no? También un plus. Pero eso, ¿no? Siempre se le pone como que Amparo Dávila era muy oscura y todo, y nada que ver, la gente cuando habla de ella, incluso su ex esposo, que creo que esta ha sido una de las únicas autoras que he visto con una relación y ruptura saludable. Ella se casó con un pintor, también mexicano, que le hizo la portada de su primer libro, Tiempo Destrozado, y también los dos hacían como que un match bien lindos, ¿ya? Pero se separaron y él seguía hablando cosas lindas de ella. Oh. Él decía, no, Amparo Dávila es súper tierna, súper linda, súper cariñosa, que la quiero por mucho. Fin, un hombre bueno. Realmente. Ojalá no lo funen, ojalá alguien no me diga, ay, no. Pero bueno, hasta ahora, así. Y eso que era artista, yo no confío mucho en los artistas, pero bueno. Pedrito Coronel, bien por él, bien por Amparito Dávila. ¿Por qué se divorciaron? No lo sé. No he llegado a esa parte del chisme. Pero bueno, o sea, sí hay buenos referentes de amor sano en la literatura. Y ya un dato curioso de este libro, que fue el primer libro que hizo ella, es que, claro, se siente la misoginia en el ambiente en el que creció, porque su papá siempre le decía, tú como escritora no vas a lograr nada, tú debes casarte, que no debes escribir. Y cuando abres la primera página del libro Tiempo Destrozado, en la dedicatoria pone a mi padre. Porque claro, si uno lee esto sin contexto, dice, chévere. Qué lindo. Pero con el contexto es como que, mira, amigo. Y sí, o sea, eso me pareció bien importante porque también revela su personalidad fuerte, ¿no? Que sí, tiernita, linda y todo, pero mira, escribo cosas macabras y mira, te dedico a ti que no creíste en mí mi primer libro. Toma, miércoles. ¿Qué signo es esta mujer? No, ¿Vengativa? Me ¿Cáncer o qué? A ver. Escorpio. Piscis. Piscis. Sí. Ascendente. Sí, ¿cuál será? Bueno, no es muy Piscis de su parte, pero sí. Bueno, ya, y sobre las recomendaciones. Ya todo el mundo ya sabe que El huésped es un cuentazo, bla, bla, bla. Pero yo venía a recomendarles otro cuento de ella, que es El último verano. El mejor. A mí, personalmente, me gustó más que El huésped. Ya, El huésped es un clásico y todo, pero El último verano es mucho mejor. Son 5 caras, o sea, 2 hojas y media. Este cuento habla del aborto, pero de una forma muy sutil y con toques también de ese realismo mágico, pero bien al estilo Amparo Dávila, no todo darks. Amparo va contando cómo una mujer va a dar a luz a un 6º o 7º hijo y no tienen los recursos. Y el hombre es como que, tranquila, mi amor, Dios proveerá. Cada bebé nace con un pan bajo el brazo. Y la mujer está pensando, claro, amigo, como yo soy la que cocina, yo parto una papa en 7, con esa magia y súper natural, sin culpa, sin miedo, sin nada, realiza esta práctica, ¿no? Entonces es un cuento así que tú, ¿qué está pasando? O sea, no es como otros cuentos que, wow, sabes que esto está mal, sino lo cuenta de una forma tan Amparo Dávila. Entonces es muy bonito, y es cortísimo, o sea, si les leo un fragmento, les leo medio cuento, realmente. Entonces son dos hojitas y media, lo leen en menos de 5 minutos. Sí, lo encuentran en internet, lo encuentran en antologías de Amparo Dávila. O sea, realmente a mí me gusta más ese que El huésped, así que sigan mi consejo, ¿ok?
Y sí, eso es de Amparito. Ya por ahí pueden ir saltando otros episodios para saber más sobre ella. Creo que también entrar a la partecita esta del terror o lo sobrenatural siendo mujer en esa época era bastante, porque así como con Armonía te cuestionaban, ¿no? ¿Pero por qué escribes así? ¿Pero por qué si eres casada y eres feliz? Y claro, tú ves las fotos de Amparo Dávila y es como que, tiernita. Pues, ¿no? Y le cuestionaban eso. Y es como que, ¿por qué no puedo escribir, amigo, sobre lo que me da la gana? ¿Tu problema? ¿Tú vas a imprimir mi libro? Entonces, debió ser agotador para ellas en esa época también lidiar con toda esa presión, con todos esos cuestionamientos. Definitivamente, y estoy segura de que hubo gente que, o sea, simplemente de pensar en estas cosas se ha restringido, ¿no? A la hora de escribir sobre algún tema en específico, me imagino. Si ser mujer es difícil en esa sociedad, ser mujer y escritora o algún arte que vas a enseñarle al público es aún más, porque te hace vulnerable a que te critiquen. Y no siempre es para bien, pues. Especialmente en ese tiempo con las mujeres. Entonces ahora yo les quiero hablar de una autora que tenía demasiado pendiente y que comencé a leer sus cuentos y estoy pegadísima. Quiero leer absolutamente todo de esta mujer. Ayer me enteré de que también tiene un libro de todas sus cartas. Ah, sí, fui testigo, estaba en shock. Ajá, ayer lo vimos en Vallejo y tengo todos los cuentos, todas las novelas, todas las crónicas, me faltan las cartas. Y es Clarice Lispector, por supuesto que sí. Hay algo que se dice mucho de la pluma de Clarice, es que se dice que tengas cuidado, porque no es literatura, es brujería. Me encanta. Pero sí, o sea, obviamente, ¿no? Hermoso. Pero honestamente, no puedo evitar pensar que también de cierta forma es una manera más de minimizar su literatura. En esa época sí, claro. Claro, lo dicen porque te hechiza y tal y todo esto, pero no sé. Yo siento que hay algo ahí que no me cuadra, ¿no? Una connotación oscura. Y también como que no pueden decir simplemente, es que escribe increíble. No, es que esto no es literatura, es brujería, porque que una mujer haga esto de esta manera, entonces no es literatura, es brujería. Y es como también decirlo, el no es literatura, ¿no? No sé, hay algo que ahí no me cuadra y que me incomoda y no sé. Y claro, me parece hermoso, ¿no? Bruja, por supuesto que sí, hechicera, lo que quieras, sí. Pero siento que viniendo como que desde la boca de los hombres tiene una connotación que... Pasivo-agresivo. Sí. Sí, que no me va, no sé. O sea, ella escribía literatura. Hello, que te hechiza es otra cosa, pero literatura es. Pero bueno, Clarice nació en Ucrania y su familia emigró a Brasil cuando ella era aún muy pequeña, ¿no? A los 2 años. Y de hecho van a Brasil porque estaban huyendo de la persecución de los judíos, ¿no? Esto incluso mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Su familia llegó a Brasil con poco o nada de dinero después de que el abuelo de Clarice haya sido asesinado y su madre haya sido abusada sexualmente. Y en Brasil, si bien lograron huir de la persecución, no es que les haya ido tampoco de lo mejor, ¿no? Su padre no conseguía trabajo, su madre estaba enferma e incluso lamentablemente murió cuando Clarice era aún muy pequeña a causa de las lesiones causadas por esta agresión. Su padre hizo todo lo que pudo y de hecho lo mejor que pudo hacer por ella y por su hermana también fue creer en ellas, ¿no? Eso es lo genial de ella y ese es el motivo por el que puede escribir, porque se negó a relegar a sus hijas al papel normal, ¿no? De la época, de que las mujeres se consiguieran un marido lo más estable posible y adjuntar sus vidas esperando que la situación siempre les sea favorable, dependiendo del hombre. Él no creía en eso, él hizo todo lo posible porque sus hijas consiguieran la educación que casi ninguna mujer, especialmente pobre como eran ellas, era capaz de conseguir en ese momento. Estudió Derecho, me parece que no ejerció mucho, y en cambio se convirtió en periodista de moda. Sí. De hecho, en la introducción del libro de todos los cuentos de Clarice Lispector, publicado en el 2020, Benjamin Moser, que es el que escribe la introducción, dice: Clarice Lispector es glamurosa, en el sentido más antiguo de la palabra, como una hechicera. Bueno, de nuevo. Literalmente encantadora. Es un fantasma nervioso que recorre todos los ramos de las artes brasileñas. Pero sí, ¿no? Era como toda glamurosa y se vestía así de cierta manera. Tú ves las fotos de Clarice y es como regia siempre, ¿no? Aunque bueno, ¿no? Hay otra cosa que también dice Benjamin Moser en la introducción al libro de cuentos, y es que su hechizo aumentó exponencialmente tras su muerte.
Y aquí está, ¿no? La invisibilización. Hacia 1977 habría sonado exagerado afirmar que se trataba del escritor, el escritor más importante de Brasil moderno. Aquí haciendo énfasis en la palabra escritor, no escritora, ¿no? Dando a entender que al fin no le estamos comparando solo con otras mujeres, sino que en el más amplio sentido de la palabra. Se dice que su reconocimiento a la hora de publicar Cerca del corazón salvaje a los 23 años, porque sin embargo, a pesar de haber recibido cierto reconocimiento en su país, ni siquiera se acerca, primero, al que debería haber tenido, ¿no? Y segundo, al reconocimiento de sus colegas masculinos, ¿no? De hecho, poco después de que empezara a ser reconocida, ella se va con su marido diplomático del país. Entro a meter mi cuchara, porque algo que he estado leyendo y escuchando es que dicen que ella no era una mujer como las demás. Ajá. Que no se quedaba a planchar ropa y cocinar la comida, porque dicen que estuvo de enfermera asistiendo a brasileños heridos en la Segunda Guerra Mundial, pero es que yo siento que no se dan cuenta de que esa también era como que la norma de la esposa del diplomático, ¿no? Y o sea, sí, seguro que quería, y eso no quita la solemnidad, ¿no? De lo que haya hecho, pero finalmente dejó su país y el reconocimiento que estaba recibiendo dentro de su país para poder seguir su rol de mujer, ¿no? En una sociedad patriarcal. Que acompaña al esposo, claro. Exacto. Aquí es donde entran también en juego sus privilegios. Estoy segura de que si tuvo el tiempo y la oportunidad de escribir tanto fue porque no tenía que trabajar para subsistir, porque tenía tiempo para escribir, porque seguro no tenía sirvientes, etcétera, que le ayudaban con los hijos, el aseo de la casa, todo lo demás. Pero esto en realidad significa que era una mujer moderna y diferente, ¿no? No sé. Incluso el reconocimiento que llegó a tener fue cuestionado, porque la gente se preguntaba si acaso no sería más bien un seudónimo, acá de nuevo, y si no era realmente un hombre el que estaba escribiendo las novelas. Regresamos a lo de hechicería, a no reconocer a la autoría de una mujer de una literatura bien escrita, que cautiva, porque automáticamente tiene que ser bruja. O sea, regresamos a Salem. Todo mal. Literal. No, porque si no, no puede ser posible tanta genialidad viniendo de una mujer. Todo mal, ¿no? Lo que hace Clarice Lispector con sus cuentos es, ella demuestra las etapas de su vida. Tú te das cuenta porque ella, conforme a las etapas que va viviendo en su vida, también va escribiendo de ello, ¿no? Cuando joven, de romance y como más de pareja y esto, y después de hijos, y después de cuando está en su divorcio, después del divorcio también de sentirse vieja, ¿no? Y de todos estos temas de la corporalidad también cuando te vuelves mayor y la incomodidad y todo esto. Y esto es lo increíble también, ¿no? De sus cuentos, porque te puedes ver tú también, ¿no? En ellos. Y es como que su coming of age a través de sus cuentos. Y es hermoso. La pluma de Clarice Lispector es una belleza. Te cautiva. Pero es literatura. Yo Clarice es una gran pendiente. Sí. Sí, realmente. Sí, tengo sus cuentos. Ya, está bien, me convenciste. Dijiste bruja y dije, ya, estoy dentro. Y ahora que hablábamos de los escritores del boom, yo para cerrar quería decir esta frase de Marcela Serrano, que justo la escuché en el documental que mencioné al principio, y habla un poco de por qué se olvidaron a estas autoras. Lo que toda escritora necesita es lo que los escritores del boom siempre tuvieron: una esposa. Porque claro, las esposas resolvían todo para que ellos pudieran escribir. Y claro, eso es lo que hablabas un poco con Clarice Lispector, ¿no? Que ella podía escribir porque los privilegios que tenía. Claro, como si hubiera tenido a una esposa, pero porque tenía más bien a alguien que hacía las cosas, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cuántas escritoras que fueron esposas sin tantos privilegios nos estaremos perdiendo? Para pensar. Exactamente. A pensar. Estas mujeres se merecen que hablemos de ellas, y no solo tampoco de su literatura, ¿no? Sino también de ellas. De ellas como personas, las cosas que hacían, lo que hicieron, y si en su momento no las supieron valorar, valorémoslas ahora, pues no, reivindiquémoslas un poco y nada, yo creo que hay que leerlas, comprenderlas, compartirlas y quedarse pensando en lo que escribieron, que fue hace más de, ¿qué? ¿50? ¿60 años?
Ya, sí, bastante. Y siguen siendo tan vigentes. Exacto, eso es lo más loco, lo más chévere. Lo que han escrito todas esas mujeres sigue siendo muy vigente hasta ahora y muy importante de leer. O sea que leámoslas, ¿ok? Así que bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado, espero que lean a estas mujeres hermosas, recomiéndennos más, si conocen otras autoras de esa época, 50, 60, 70. Cuéntenos si ya las han leído, qué tal, a quién han leído. Y bueno, con nosotras será. Hasta el próximo martes. Yeah, nos vemos en el bosque. Besitos de brujas. Chao, chao. Bye.